Amigos de Televisión de Hidalgo por internet, con el gusto de siempre les saludamos. En esta ocasión estamos ubicados en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, y le vamos a invitar a hacer un recorrido breve por el Museo del Ferrocarril. Esta construcción data de 1893 y en esos años comienza la vida activa de los ferrocarriles en esta parte del estado de Hidalgo. Les invitamos, vamos a hacer un recorrido por este museo, Tulancingo, Hidalgo. Fue en el año de 1893 que Tulancingo vio pasar por primera vez un ferrocarril. Por esa época, el ferrocarril era visto como signo de prosperidad. Es por ello que el presidente Porfirio Díaz se esforzó porque en México hubiera ferrocarril. Como en el erario público no había dinero suficiente para ello, utilizó las concesiones, mismas que solo pudieron ser adquiridas por compañías extranjeras, todas excepto una, el Ferrocarril Hidalgo, orgullosamente propiedad del único mexicano que pudo adquirir una concesión, don Gabriel Mancera, en el año de 1839, siendo por ello el más distinguido empresario ferrocarrilero de la época, además de distinguido político cuya familia era la propietaria de las principales minas de Mineral del Chico. Don Gabriel fue un gran filántropo que se caracterizaba por emplear solo personal mexicano y construir escuelas y hospitales públicos. A partir de 1893, el ferrocarril de Hidalgo se conectó con la estación Irolo del ferrocarril mexicano en la ruta México-Veracruz. Posteriormente, tendría comunicación en la Ciudad de México hacia Tulancingo y la Sierra Norte de Puebla. Su intención era llegar hasta Tuxpan, Veracruz. El ferrocarril Hidalgo abastecía en Bentoquipa a la fábrica Santiago Textil y en Tulancingo a todos los demás centros textiles. Este auge se vio ensombrecido por el movimiento revolucionario iniciado en 1910. El servicio ferroviario sufría interrupciones, las importaciones y las ventas disminuían y los créditos se suspendían. Si bien fue una época de crisis a la que no todas las empresas sobrevivieron, la actividad textil se reforzó en el periodo postrevolucionario. El ferrocarril Hidalgo fue vendido a un grupo norteamericano en 1906. Posteriormente, se integraría como una división dentro de los ferrocarriles nacionales de México. El afán de llegar a la costa del Golfo no se consiguió. En 1917 se inauguró la tercera estación del tren en Tulancingo, perteneciente ya al Ferrocarril Central, que había adquirido también la ruta construida por Richard Honey y que llegaba hasta Las Ferrerías, otrora propiedad de este empresario inglés. Les invitamos a ver el siguiente reportaje acerca de este importante museo en Tulancingo, Hidalgo. Iniciamos con el recorrido, por favor. Tenemos la fotografía de los tamemes, era como se transportaban anteriormente, antes de que llegara el ferrocarril aquí a Tulancingo. Cargaban a las personas de un lugar a otro, también como las mercancías que ellos transportaban. Posteriormente, en la siguiente foto vemos un armón de mulas, que era como transportaban a los hacendados de una hacienda a otra a algún evento importante. Posteriormente vemos un tendido de vías en la siguiente fotografía, de un cerro a otro. Ahí es como ya en 1893 llega el tren aquí a Hidalgo. En la siguiente fotografía vemos una estación de Maltrata, Veracruz, de esa época cuando inició el ferrocarril. En la parte de abajo vemos la vía angosta. Está compuesta por rieles, durmientes, grava que amortiguaba el paso del tren y absorbía la humedad, por eso no veíamos que había pasto en ese entonces alrededor de la vía. También vemos un teodolito que se lo ocupaban los topógrafos para alinear los rieles, para que fuera la vía derechita. Hasta la actualidad todavía hay teodolitos, pero ahora son digitales. Tenemos el gato de escalera, que era como el gato hidráulico de los autos,
pero ellos con eso se daba mantenimiento a los trenes, a los vagones del tren. Unos petardos y unas luces de bengala, con esas anunciaban cuando se descomponía el tren, con el ruido y la luz. Un letrero de cuidado con el tren, que se encontraba en los cruceros, una pala, un pico, todavía son conocidos, todavía son usuales, y la bandera de cambios, esa solamente la utilizaba personal autorizado, tenía una llave y un candado, porque si la utilizaba cualquier otra persona podía provocar un choque. De lo que podemos ver en esta fotografía fue sacada en 1900, como les repito, en Apizaco, Tlaxcala, y pues sí, ahí vemos el movimiento que había en ese entonces, ¿verdad? Con las estaciones de tren, en todas las estaciones de tren, más pues ahí también era una fuente de paso como aquí, entonces vemos mucho movimiento. Les digo que cabían 40 locomotoras, entonces eso habla de una gran fuente de empleo y medio de transporte. Pasamos a otra sala, ¿verdad? Sí, aquí tenemos la sala de la Revolución. Como verán, tenemos fotografías relacionadas a esa época, donde vemos revolucionarios que están abordando el tren, que están bajando del tren, incluso otras donde están las Adelitas y los revolucionarios dentro del tren, así como objetos de esa época, los quinqués, la carrillera, el rifle, las cerraduras, fotografía de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, el tequila, que no pasa de moda, ¿verdad?, hasta la fecha, y pues es una parte representativa de esa época de nuestro México. Hablando de la Revolución Mexicana, el tren fue un elemento fundamental en todo ese movimiento. Todo se transportaba a través de los trenes, ¿verdad? El tren, sí, entonces por eso tenemos aquí este espacio dedicado a ellos. Ahí vemos la fotografía de las Adelitas, que también la mujer fue muy importante en esa época, ¿verdad? También hacemos honor a ella. Estamos en otra área. Pues aquí nos encontramos en la oficina del jefe de estación. Vemos sus libros de contabilidad, de tarifas, reglamentos, todo lo que él manejaba en esa época, así como también vemos sus máquinas de escribir, sus sumadoras. En ese entonces no había calculadoras, sus gavetas, su libro de contabilidad de 1943, donde vemos que la caligrafía es muy diferente a la que actualmente se usa, es más garigoleada, y en ese entonces usaban pluma y tintero. Vemos las fotografías de las 3 clases de tren. El de segunda clase, vemos sus asientos de madera. Vemos el de primera clase, que es pues diferente, los asientos eran de vinil, y en medio tenemos en la fotografía el tren presidencial. El último presidente que subió ahí fue Ernesto Zedillo. Bueno, pues aquí tenemos la sala de herramientas, se le llama así, puesto que aquí tenemos varios de los clavos con los que se unían los rieles a los durmientes. Tenemos refacciones, moldes que ellos utilizaban para fabricar sus propias refacciones. Algunas de las herramientas le llamaban hechizas, ya saben, la creatividad del mexicano, fabricaban sus propias refacciones porque era a veces costoso o tardado pedirlas, entonces ellos optaron por pedir los moldes, las chumaceras, y ellos aquí mismo las fabricaban. Por eso vemos el yunque en la entrada, y pues la creatividad del mexicano, ¿verdad? Vemos la turbina de la máquina de diésel, unas válvulas de frenado, un tanque de agua que venía en el cabuz, así como una válvula. Vemos de este lado pues aceiteras, más clavos y más herramientas. Ajá. Tenemos estas fotografías que tienen una leyenda. Esta en especial es la del niño del ferrocarril. Ellos se evidenciaban de esta forma, porque había habido un retraso, entonces ante el jefe de estación le mostraban una foto de el por qué se habían retrasado, había una descomposición. Ellos sacan esta foto en 1930, en ese entonces no había fotomontaje ni Photoshop, ni computadora.
Cuando ellos revelan esta fotografía sale el personaje que vemos de blanco con papeles en la mano, que no tiene nada que ver con lo que están haciendo ellos. Empiezan a investigar el por qué salió este personaje, se sabe que no estaba ahí, a él lo atropellaron en las vías. Le llaman el niño del ferrocarril. Si lo vemos, él no es un niño, bueno, no tiene la apariencia de un niño, pero era una persona que padecía de sus facultades mentales, era autista. Entonces por eso se le conocía como el niño, porque actuaba como niño. Se llama Panchito, bueno, se llamaba Panchito. Lo atropellan acá afuera. Hasta la fecha los vecinos dicen que lo ven en las bancas, en la azotea. Y bueno, pues a nosotros nos ha tocado escuchar que se mueven los clavos, que pisan la duela, y decimos, es Panchito que ahí anda, ¿verdad? Él era sonámbulo, dicen que salió a caminar en la noche, no escuchó el tren y lo atropelló. Sí, porque se ve diferente. Mira, aquí tenemos la sala de las estaciones, así se les llama a esta parte, aunque anteriormente aquí era donde se vendían los boletos para las personas que venían a transbordar el tren. Se le llama sala de las estaciones porque tenemos aquí la estación de Tulancingo Hidalgo y de aquí se despliegan las 9 estaciones más cercanas a Tulancingo. En Hidalgo fueron 25 estaciones, pero por falta de espacio nada más se ponen las 9 más cercanas. ¿Sí? Aquí está la taquilla de segunda clase, aquí venía la gente a comprar sus boletos, se despachaba, está el boletero, se sacaban los boletos, se sellaban en los checadores la fecha, la hora y se apuntaba en la libreta cuántas personas iban a transportarse y la cantidad en peso de lo que iban a transportar en bultos, se pesaba por kilo. Hablando de esta región y otra vez repitiendo que estamos cerca de Apan y que los llanos de Apan fueron tradicionales con Tulancingo, en la explotación del pulque no podía faltar el acocote. El acocote, sí, vemos ahí los acocotes, los barriles, se sirven hasta la actualidad para raspar el maguey para sacar el aguamiel. Bueno, pues aquí tenemos la última sala, es la sala de espera. Vemos aquí la taquilla donde se vendían los boletos de segunda clase. Tenemos aquí objetos de esa época como las básculas, una báscula grande donde pesaban los objetos que se transportaban, una báscula mediana y una báscula chiquita. Posteriormente está la pichonera donde se guardaban las cosas de valor que se iban a transportar. Tenemos ese mural de 1914 donde los trabajadores se van a huelga porque ellos desean, como todo trabajador, prestaciones de ley, aumento de sueldo, pero sí logran su objetivo, logran su sindicato de trabajadores nacionales del ferrocarril. Tenemos otra fotografía donde hay personas subiendo al tren de Buenavista en la estación de México. Ajá, y tenemos aquí el telégrafo, que tiene la clave Morse y se utilizaba con puntitos y el guión era sostenido. De acuerdo al tamaño del guión, eran los segundos que se sostenía. Claro que tenía uno que estar bien capacitado para escuchar la otra parte y ir descifrando, ir escribiendo lo que decían, puesto que era algo muy rápido, muy... Vale la pena mencionar el escudo. Ese es muy tradicional y nacionales siempre lo hemos visto por muchas revistas, en periódicos, en símbolos. Nacionales de México. Nacionales de México, ajá, era el escudo verde, blanco simbólico de ellos, sí, verde, blanco y rojo, porque nos habla de México, muy los volcanes tradicional, ¿no? Popocatépetl, sí, Iztaccíhuatl, y en y medio un águila. Y la leyenda unir y servir.